Buenas noches, bienvenidos hoy, 9 de octubre, siendo sobre las 8:22, damos inicio a la conferencia que tenemos para el día de hoy. Y gracias a Giovanna, Giovanni, Alina, Christopher, a Jacqueline, a Luis Cervantes, ¿no? A Manuel David Torres por participar el día de hoy. Comparto la pantalla. Para esta evidencia, se llama propuesta de investigación. Y pues por temas de tiempo y digamos sin facilidad, nosotros esta temática la abordamos con esta evidencia y su desempeño lo hacemos en un Excel que hay que diligenciar. Voy a saltarme por acá. Básicamente, voy a arrancar con unos pequeños conceptos de investigación. Entonces, en todas las profesiones, la investigación es fundamental e indispensable para aprender, conocer y comprender que una temática o un problema que necesita solución. Entonces, regularmente la utilizamos para crear, proponer nuevos sistemas, productos, innovar, resolver problemas de acuerdo con las necesidades de la sociedad. ¿De dónde surge esta idea de formular un proyecto? Pues ya lo hemos dicho, ya lo mencionamos aquí inicialmente, de una necesidad, de un problema. ¿De dónde se identifica? En el entorno, ¿de dónde? De una empresa, de una persona, de una comunidad, una queja, un comentario, pueden ser las fuentes de esa necesidad. Un proyecto surge como una respuesta a la concepción de una idea que busca una solución a un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. El proyecto que simplemente busca una solución inteligente en el plazo pactado establecido a una problemática identificada. Los temas que podemos encontrar en una investigación. Aplicaciones de nanotecnología. Es una ciencia que estudia y realiza manipulación de materia en la menor escala posible. Ese desarrollo de esa ciencia se utiliza en informática, medicina, en ingeniería, en fabricación de productos, que allí en esa fabricación de productos tendría que ver con el ámbito logístico de nosotros, de nuestra formación. En relación con el tema que puede investigar sobre avances de nanotecnología, otros usos que podría tener, entre otras cosas. Hoy en día es muy común también en la temática de la impresión 3D, que es en la fabricación de prótesis. Esta impresión 3D cambió la forma de realizar esas prótesis y en algunos casos contribuyó a disminuir los costos, lo que hace que sean mucho más accesibles a los usuarios. Entonces, en relación, por ejemplo, a esta temática, podríamos investigar cuáles son las diferencias que tienen las prótesis más comunes, qué ventajas hay en su producción. Entonces, ahí estaría ligado, digamos, nuestro tema de nuestra formación, cómo se regula su producción y su venta en cada país. Otro aspecto que se estudia muy cotidianamente también es el tema del transporte público, de los carriles especiales para el transporte público. Esos carriles se hacen con una finalidad. No solo, como lo vemos de pronto en Bogotá y en algunas ciudades, de que se hace un carril por los autobuses. No sé si le he contado, yo estoy acá en Ibagué, trabajamos en Armenia, pero yo vivo acá en Ibagué. Aquí hay unos sectores que hay un bicicarril, que es para las bicicletas, para la gente que de pronto pueda caminar. Entonces, pues hay muchos estudios que muestran esos beneficios y en base a ello, pues se hacen algunas investigaciones a partir de esas necesidades. En temas de agricultura, de análisis genético, también hay cantidad de investigación de que
que las que querramos nosotros encontrar en muchos temas, en temas de siembra, en temas de estudios que tienen que ver con el manejo de las temperaturas, lo que llamamos nosotros la cadena de frío, bueno, etcétera, en genética, etcétera. La utilidad de la investigación, entonces, por un lado hay una conveniencia, que es verificar el propósito académico o la utilidad social, la urgencia que tiene ese proyecto, o a quién le va a interesar, o a quién le va a servir. Trascendencia social, pues la utilidad que tiene, y a quién beneficia, a una población, a un gobierno, etc. En el caso nuestro, de las que nosotros vamos a presentar acá, la idea es abordar un problema que detectemos dentro de las empresas que nosotros que venimos trabajando ya a lo largo del curso. ¿Cuál problema puede ser? Por ejemplo, puede ser algo tan simple como el tema de inventarios. Tenemos inconsistencias en el manejo de inventarios. Aquí voy a hacer una simulación. ¿Por qué? Porque no tenemos un software adecuado que nos permita tener la información en línea. O porque el sistema solamente lo lleva contabilidad, pero contabilidad no lo comparte. Bueno, entonces puede haber, por ejemplo, una situación de esa naturaleza. Que también se evalúa para saber si la investigación vale la pena no hacerlo, sus implicaciones. Si la información derivada de esa investigación, o sea, cuando hagamos esa investigación, ¿a quién le va a servir? ¿Quién la va a usar? ¿Sí? O sea, si en realidad va a ser útil. La importancia científica, ese resultado tendrá implicaciones en el ámbito teórico o cubrirá algún hueco del conocimiento, o sea, cuando vamos a descubrir una nueva teoría o algo a aportarle al conocimiento. Ventaja metodológica del estudio de la investigación a desarrollar generará un nuevo modelo de investigación, es decir, se propone desarrollar una metodología y por lo tanto existe una evidencia en este sentido. Entonces, es algo que también dentro del Excel, esto era como una pequeña introducción o sea, muy sencilla de qué es la investigación, para qué nos puede servir, en qué campos lo podemos integrar. En el curso trae para el desarrollo de una hoja de cálculo que tiene estas 5 etapas. Una etapa 1 de preparación, una etapa 2 de ejecución, una etapa 2.1 de ejecución, una etapa 3 de procesamiento, una etapa 4 de interpretación de resultados y una etapa 5 de conclusión. Entonces, el ejemplo que nosotros vayamos a presentar deberá diligenciarse dentro de esa hoja de Excel. Ya comenzamos a mirar. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitación del tema. Entonces, ¿de dónde surge esa idea de investigación? Pues surge de qué motivación tiene el investigador para profundizar esa temática, o esa identificación de esa necesidad en ese problema es muy latente y pues es urgente y va a contribuir a mejorar la organización. Es en ese aspecto que yo hago un alto dentro de lo que ustedes están trabajando. ¿Qué temáticas van a abordar? Todos los que todavía no han elaborado la evidencia, ¿qué temática piensan elaborar? Jacqueline, creo que me había hablado que estaba en proceso el trabajo. Abrir el micrófono y participar. Jacqueline, o Manuel, o Christopher, Lina, nos podrán compartir su temática del trabajo que van a realizar o que ya realizaron. Pues en el caso mío, yo estaba investigando sobre gestión de inventarios. Y bueno, y concretamente, ¿cuál era la problemática que habías detectado en gestión de inventarios? Porque digamos que gestión de inventarios es muy amplio. Se te fue la señal.
vamos a ir abordando perdón, ¿dónde está lo que buscaba? Acá. Entonces, continuando entonces, dentro de la ficha, ¿cierto? Eh, el material que descarga y el documento que van a presentar es esta hoja de Excel. Entonces ya debe tener un título del proyecto, un resumen, unas palabras claves, una justificación, unos antecedentes, un problema identificado, un problema de investigación, una población, un conjunto de elementos de esa investigación, los objetivos específicos, el enfoque de la investigación, nivel de investigación, tipo de investigación y justificación. Entonces, todo esto que diligencial, marco teórico, método de investigación, metodología, población muestra, una técnica, técnicas e instrumentos de recolección, recursos requeridos. Entonces, aquí me devuelvo yo a Virginias. Listo, continuamos acá. Entonces, el título de la investigación. Entonces, como dice acá muy claramente, sintetiza la idea principal del proyecto. El título es la presentación de nuestro proyecto de investigación. Por tal motivo, el título debe tener las siguientes características. Está muy bien redactado, delimitado, claro, conciso, porque el título de investigación vamos a determinar la problemática de la investigación. Y digamos que si no es muy atractivo el título, por el solo título, pues como que ya puede, por ejemplo, cuando usted se presenta a una entidad para que patrocine un proyecto, entonces por el área temática puede llamar la atención desde el inicio del título o como no la puede llamar. La atención desde el punto del título no es llamativo. Dentro del título se debe escribir a qué población está destinado ese proyecto. Entonces hay que determinar lugar, región o espacio donde se va a llevar a cabo el proyecto. ¿Y qué periodo vamos a evaluar? Por ejemplo, del 2022 al 2023. El objetivo del título del proyecto es que el lector ya tenga una idea acerca de ese proyecto y se interese en leerlo. En la medida que se va avanzando en la formulación del proyecto, el título se irá adecuando de acuerdo a lo que el aprendiz desea investigar. Entonces, muy probablemente cuando usted arranca su borrador, usted comienza con un título, pero al llenar, digamos, todas esas otras partecitas que yo les mencioné de la primera hoja, de pronto tengamos que ajustarlo. De pronto tengamos que ajustarlo y digamos que no estamos haciendo ningún pecado, porque en el momento que vamos a definir los objetivos, las variables que vamos a determinar, de pronto arrancamos con una idea muy grande y de pronto entonces la vamos aterrizando ya a un campo más concreto. Por eso cuando me mencionaba gestión de inventarios es amplio, que exactamente qué es lo que vas a mirar. Características del título. Por ejemplo, yo también quiero hacer gestión de inventario, pero me quiero enfocar en material de baja rotación. Sería digamos que el tema que yo quiero abordar. Y mira que es una temática bastante interesante. Pero yo les comento, hace muchos años trabajé en una textilera y nosotros teníamos una clasificación ABC, en donde pues A eran los de alta rotación, los de mayor venta, rentabilidad, etcétera. B, los que no era mucha su rotación, pero ahí tenían una participación en el tema de ventas y teníamos ese C, que se nos volvió a veces un lío, porque ese inventario se quedaba quieto a veces por errores de producción. Te explico. Yo iba a sacar un azul oscuro, esto, la cámara así, y de pronto nos salía una telita así, azul clarita. Y lo que les estoy contando es cierto, llegaba uno y entonces uno decía, ¿cuál era la que había que hacer, esta o esta? Entonces, porque de pronto no les daba la fórmula, etcétera, por algún error, se olvidó algún tema o algo. Y entonces quedaban unos métricos de tela, pues digamos, no eran significativos, pero siempre un rollo de tela tenía 230 metros, entonces un pequeño error de esos era que nos salía un rollito de 300, entonces teníamos un poco, llamábamos cortas, de diversos colores, que se iban acumulando ahí porque pues no los habían pedido los clientes.
pero tampoco hacíamos ningún tipo de gestión, que ahí aplicamos el viejo adagio: lo que no se ofrece, pues no se vende. Entonces se quedaba ahí, mes a mes registramos el inventario y las cortas y aquí, y entonces nos quedábamos allí. Entonces, dentro pues allí en buen monto no hicimos un tipo de investigación al detalle de establecer quién era el culpable, ¿cierto? Que sería como para enmarcarla dentro de esta problemática, pero sí era evidente de que eso podía pasar, ¿cierto? Ya sea por un tema de la máquina, del proceso, por un error del operario, pero se tomó en algún momento una determinación de entregar esas telas al punto de venta, y concretamente de sacar la muestra y ofrecerla. Y, sí, y fue así como en algún momento logramos solucionar de alguna manera, evidentemente, tratar de no equivocarnos más, era como el trabajo dentro de producción, y coordinar con el área de ventas, y era que hacíamos con la tela. Sí, bueno, fue un error, pero a alguien le ha de servir para algún tema o para otro. Entonces, eso como enlazándolo con el tema que nos están contando por acá. Entonces, ¿qué requisitos debe tener el título? Entonces, ya dijimos la problemática a investigar, la población de estudio a quien va dirigido el proyecto, porque de esa población es que voy a sacar una muestra para hacer el estudio de investigación. Ejemplo, una institución educativa, una empresa, etcétera. El espacio donde yo voy a desarrollar ese proyecto, el periodo de tiempo, como lo mencionamos allí anteriormente. El título define la intención del autor con el proyecto de investigación. Es fundamental que el investigador tenga claro qué desea lograr en su proyecto. Entonces aquí yo les voy a mostrar algunos. Entonces aquí tenemos las variables que les mencioné, el periodo que vamos a evaluar, delimitación, entonces todo eso tiene un color. Por ejemplo, afectación del consumo de alcohol sobre el rendimiento académico. Entonces esto sería el problema de investigación. La población de estudio. En estudiantes del nivel de tecnólogo del trimestre 1 del SENA. Esto es un ejemplo de un centro de Barranca Bermeja, Santander, Colombia, durante el periodo 2031. Entonces, ahí cumplimos periodo, el espacio, el CIDT de Barranca Bermeja, Santander, es el espacio, la población de estudio en los estudiantes del trimestre. Entonces, en el caso tuyo, hablas de gestión de inventarios, entonces sería tenemos un verbo. El verbo tiene que estar ayúdenme a pensar, ¿qué verbo nos puede decir? Porque tenemos que abordar unos inventarios que tienen poco movimiento. Uno puede ser, para no usar la misma afectación, puede ser determinación de los inventarios de bajo rendimiento en la empresa tal, bueno, no sé dónde esté, voy a inventarme que nació en Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia, durante el primer periodo, durante el primer semestre del 2025. Entonces, listo, ahí ya delimitamos el título de la investigación. Perdón. Ay, Dios, qué pena. Esto pasa porque se hace en directo. Bueno, listo. Entonces, claro, ¿cómo podemos determinar el problema? Me pueden colocar con un puñito. ¿Sí? Acá en las reacciones. Vea, pueden ustedes señalar allí, la manita, ¿vamos bien? Chicos. Uy, los noto muy en silencio. Ok, Christopher. Aquí acabo de hacer como un cambio en la pantalla. ¿Se ven las dos imágenes o solo se ve se ve la presentación y el curso, o solo se ve o solo se ve el aula donde estamos? Ayúdenme ahí que estoy haciendo. Se ven las dos. Se ven las ¿Se ven dos. las dos? Listo. Sí. Voy a tratar de estar pendiente de las dos pantallas. Ya que tenemos como una pantallita que nos permite hacer eso.
Listo. Acá le vamos a ajustar un poquito. Vamos a quitar esto. Sí, pues para poder estar interactuando con ustedes y si alguno me levanta la manito o algo, poder. Listo, pero vamos claro, entonces, ¿cómo hacemos el título? Digamos, espero que ya allí, pues ayudarles a eso. Son 4 elementos: problema de investigación, población de estudio, delimitación del espacio, periodo de evaluación. Listo, dentro del formulario que tenemos allá, entonces, son el resumen y las palabras clave de un proyecto de investigación. El resumen, pues, debe ser claro, permitir que el lector comprenda rápidamente el contenido del proyecto, incluir el tema del proyecto de investigación, la problemática, el propósito u objetivo, debe incluir diseño, metodología de investigación, debe incluir resultados del estudio de investigación, debe ser informativo, ya que debe presentar las partes más importantes del proyecto de investigación. Y pues, ¿cómo delimitamos eso? No debe exceder 250 palabras. ¿Listo? Ejemplos de resumen. Entonces, el resumen debe tener el tema de investigación, la problemática, el objetivo principal del proyecto, diseño, metodología y resultados. Y lo mismo, están con los colorcitos. Resumen. Entonces, primero el título. Educación virtual como un desafío en... El tema, perdón, no es título, es tema. Educación virtual como un desafío en comunidades rurales en tiempos de pandemia en Latinoamérica. Entonces, esta investigación abordó el tema del acceso a la educación virtual en las comunidades rurales. Entonces, ahí escribimos el tema. Debido a que algunos educandos no disponen de una adecuada infraestructura tecnológica que le permita completamente el acceso a la educación virtual. Ahí ya mencionamos la problemática. Ahora vamos a mencionar el objetivo. El objetivo principal de la investigación fue describir el impacto social de la educación virtual como un desafío en comunidades rurales en tiempos de pandemia en Latinoamérica. Luego venimos con el diseño. Se planteó una metodología con un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de diseño fenomenológico. Ahorita vemos estas cositas más adelante en la filmina. El desarrollo de la perspectiva teórica se basará en la revisión de documentación académica, y entonces aquí ya viene el tema de los resultados. De acuerdo con ese análisis, resultados se concluyen, y entonces, y aquí colocamos los resultados. Y así, de una manera como muy sencilla y tranquila, porque lo que pretendo es, pues yo sé que no van a salir expertos con una clase de, qué sé yo, de 1 hora, 1 hora y cuarto que hacemos el día de hoy, pero ya ustedes tienen como una bastante idea de cómo hacerlo, que es lo que buscamos desarrollar en esta evidencia. Ustedes aprendan a hacer cómo hacerlo. Ejemplo de un resumen, entonces lo mismo. El objetivo del estudio, el proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de actitudes hacia la lectura de estudiantes de 5º y 6º grado de primaria en la institución educativa Tomás Guitarra Solís de Cizcaya. Se trata de un estudio de tiempos, entonces ahí estamos abordando el método, de un estudio de tipo sustantivo del nivel descriptivo con el que se empleó el método descriptivo y se diseñó un comparativo con 2 grupos no aleatorios. La variable del estudio fue la actitud hacia la lectura. Entonces ahí ya describimos la población. La población estuvo constituida por los alumnos de la institución antes señalada. En ella se tomó como muestra 82 estudiantes de 5º y 6º grado. Entonces ya el instrumento, entonces el instrumento empleado fue un test de actitudes de lectura. Los resultados fueron procesados a través de una tabla de frecuencia con porcentaje. Se calculó el chi cuadrada para realizar la comparación. Entonces las palabras claves de ese resumen, entonces la actitud, lectura, comprensión lectora. Y ya, ahí salió, por ejemplo, un resumen. Enumerar las palabras claves referentes a los elementos más sobresalientes de la problemática planteada en el resumen. Estos son algunos ejemplos: auditoría, epistemológico, extensionismo, innovación tecnológica, palabras claves, educación rural, comunidades rurales, pandemia, el primer ejemplo que habíamos mencionado, infraestructura tecnológica. Bueno, nos venimos acá. La justificación del proyecto. Entonces, la justificación debe definir las razones por las cuales se hace la investigación, para qué es importante, o sea, que al realizar esa investigación,
¿Qué importancia va a tener? Esa investigación debe responder los interrogantes de por qué se eligió el tema, por qué es importante la investigación y qué pretende el proyecto. O sea, qué busca alcanzar, a dónde queremos llegar con el proyecto. Eso debe ir en la justificación. Entonces, al inicio de la justificación debemos incluir la temática principal de la investigación, la temática del contexto y de estudio de las diferentes variables, la importancia del proyecto y qué esperamos conseguir del proyecto. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de temática de investigación. El empoderamiento es un proceso en el cual las personas tiene que ver con el empoderamiento de las comunidades rurales por medio de la educación. O sea, seguimos con el tema que venimos aquí abordando. El empoderamiento es un proceso en el cual las personas, organizaciones o comunidades logran el control sobre sus situaciones a través del desarrollo de habilidades y capacidades que les permiten tomar el control de sus realidades. Entonces aquí hay que colocar el autor y el año quien dijo eso. Temática del contexto de estudio y las diferentes variables relacionadas. El empoderamiento de las comunidades rurales permite proponer, elaborar, gestionar proyectos, brindar soluciones a necesidades problemáticas por medio de capacitaciones educativas direccionadas a las necesidades de estas comunidades para la obtención de una mayor productividad rural e incremento de ingresos. Importancia del proyecto. El estudio realizado demostró la importancia de promover el empoderamiento en las comunidades rurales por medio de educación, ya que propicia autonomía, aumento de ingresos y desarrollo de proyectos rurales. Entonces, el autor, cuando hablamos del autor, es quien está haciendo el proyecto. ¿Qué espera conseguir el proyecto? Pretende a través de esta investigación comprender la correlación de la educación con el empoderamiento rural para el mejoramiento de la calidad de vida de estas colectividades. Listo. Hasta allí, ¿cómo vamos? Pueden hacer la reacción. Solamente Christopher. Dubán, bueno, ya tuve 2 boticos. Listo. Luego dice, estimado profesor, todo lo que usted vaya a afirmar en su proyecto de investigación debe estar sustentado, soportado por una fuente, autor o concepto teórico. O sea, todo lo que yo digo debe tener una fuente. O sea, alguien que me respalde para yo afirmar ese concepto. A modo de que eso le dé validez a sus argumentos. En algún artículo, tesis o estudio donde ya se haya tratado ese tema, eso sobre lo que estamos investigando, eso nos va a servir como antecedentes. Entonces, para que tengamos en cuenta. Esos son los ejemplos de referencias de cómo se hace la redacción. De pronto, si alguno de ustedes quiere estas diapositivas, o sea, me escribe y yo se las envío por el grupo de WhatsApp o algo así. O se las escribo, o se las envío individualmente para que las tengan, pues para que nos rindan, porque siempre, vean, vamos aquí como por 1/3 de las diapositivas son artes. Entonces, ya vimos, en los antecedentes difieren del marco teórico porque el marco teórico se va a relacionar con la teoría general, o sea, con todas las generalidades que hay sobre la temática del proyecto. Y los antecedentes nos enfocamos en el objetivo de estudio, que será nuestra temática principal del proyecto. En los antecedentes se realiza lo que han investigado con relación al objeto de estudio, ¿cierto? Es la diferencia. El uno, marco teórico, es toda la teoría general. Por ejemplo, en el caso que estamos tratando allí con Jacqueline, si no estoy mal, entonces, en los antecedentes colocaría lo que encuentre de gestión de inventarios, ¿sí? En el marco teórico, perdón. Y en los antecedentes, entonces, ya concretamente, entonces, con estos serían los artículos de baja rotación de la empresa tal, que no sé qué artículos son, que yo, por ejemplo, que les había propuesto, es decir, les hablando de unos rollos de tela que son, digamos, como de otra empresa. Entonces, allí, en esa revisión hay que indagar qué estudios e investigaciones anteriores sobre el tema han existido sobre esa temática. Entonces, revisar quién ha estudiado,
cómo manejar esos inventarios estáticos, ¿cierto? Entonces, esa sería los antecedentes. Y el marco teórico, entonces, hablar sobre todos los estudios de gestión de inventarios. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Allí, porque digamos que ahí no se confunde entre los unos y los otros. Continuamos. La fuente principal de los antecedentes. Entonces, volvemos y lo decimos, resultados obtenidos de investigaciones que se han realizado en torno a esa temática, artículos de revistas especializadas, informes finales de investigación, muchas veces en trabajos de grado, de pregrado, de monografías, de doctorados, encontramos información. En asesoría de algunos investigadores, o que tengamos la oportunidad de asistir a congresos o sustentaciones de investigaciones en simposios y seminarios. Pasos para construir los antecedentes. Entonces, hay que hacer una línea de tiempo sobre el tópico o tema principal de estudio. Iniciar de forma, o sea, hay que describir en forma introductoria con unos cortos antecedentes generales sobre el tema en que se enmarca el problema de investigación y llevar esos antecedentes a un punto internacional, nacional y regional, según el caso, para ir relacionando con otras variables. Continuamos por acá. Aquí hay un ejemplo de antecedentes. Tiene que ver con la procrastinación académica como elemento de abandono escolar en las instituciones universitarias. Entonces aquí contamos en procrastinación, sería nuestra variable principal, procrastinación académica. El abandono escolar sería la variable secundaria y las instituciones universitarias sería la otra variable secundaria. La variable es objeto de investigación, entonces serían esta principal y estas dos secundarias. Entonces, continuamos acá. La procrastinación académica es concebida como una acción de retrasar las actividades al punto de originar un rendimiento bajo en calificaciones y abandono del curso. Eso lo dijo un señor Roblot en 1984. Entonces aquí debemos pues continuar redactando acerca de lo que nosotros hemos investigado en nuestra investigación. Otros autores lo definen con la tendencia a gastar tiempo, eso que lo dijo Tuckman en el 2003, que es un patrón conductual grave por las consecuencias que conlleva para el estudiante y su entorno académico y familiar. Eso lo dijo Steele en el 2007. Entonces aquí debemos seguir ampliando con nuestros proyectos. En el 2007, solamente lo estoy mostrando cómo hacemos esas referencias. En Estados Unidos se investigó la relación de la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Florida. Ese estudio determinó un aumento del estrés de los educandos, presentándose que los estudiantes abandonaron los estudios al final del periodo académico. Entonces, aquí hay que seguir redactando para asociarlo con nuestro proyecto que estamos haciendo. Y eso lo dijo Nogueira en el 2010. Una investigación realizada en Perú en 3 instituciones universitarias con 717 educandos se evidenció altos niveles de dilatación académica, y eso lo dijo un señor Alexis en el 2010 y continuamos redactando. Entonces, esa es la manera, o sea, hay que conseguir las investigaciones y luego cómo construir ese parrafito en donde lo vayamos interactuando con nuestro proyecto. Planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema pues, es el pilar del proyecto, porque de él se deriva toda la estructura de la investigación y pues todo girará en torno a ese planteamiento del problema. Es la base principal de la investigación, ya que a partir de él se especifica el contexto que se requiere ser estudiado o investigado. Entonces hay que describir la situación, la necesidad, problemática o fenómeno que estamos observando. El objetivo del planteamiento del problema es convencer al lector de que la situación o problema requiere ser investigada o estudiada, ¿cierto? De que es una necesidad, de que, bien, lo voy a pensar, pero sí, esto es algo valiosísimo. O sea, ahí se acerca en cuenta al lector de que nosotros estamos abordando un tema que es importante.
La idea se irá a descomponer en un tema específico. Es una idea de la cual vamos el planteamiento del problema es a partir de una idea. Esa idea se descompone en un tema específico. Ese tema específico del cual vamos a describir la situación problemática, se plantea el problema y al final del proyecto de investigación vamos a dar una solución a ese problema, a una situación o necesidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, su redacción debe ser comprendida, claridad, sin ambigüedad, evitando malinterpretaciones. La situación debe ser real, lo cual la podamos observar, o se puedan usar instrumentos para medir esa situación. Debe tener relación con alguna otra variable. Siempre la situación del problema va a estar derivada de otros factores. Pregunta de investigación. El enfoque, entonces. Si es una pregunta abierta, yo estoy haciendo un enfoque cualitativo. Ejemplo, ¿cómo se relaciona la educación con la pobreza? Enfoque cuantitativo. La respuesta es cerrada y acompañada de una hipótesis. Es aquella que nos va a permitir comprobar si ese supuesto, o sea, es lo que vamos a verificar, lo que vamos a comprobar, si es verdadero o es falso. Entonces, ejemplo, existe relación entre la educación y la pobreza. Entonces, ahí es una pregunta cerrada. Yo digo sí o no, y me van a dar todos unos porcentajes. Ejemplo de planteamiento del problema. Temática, el uso de las TIC en el contexto educativo rural en los tiempos de pandemia. Entonces, la variable principal ahí serían las TIC, tecnología de la información y la comunicación, la variable secundaria, la educación, y el contexto sería rural. ¿Listo? O sea que cuando ya la aterrizamos en el ejemplo que hemos traído acá, pues nos queda más fácil de comprenderlo. Este es un ejemplo de planteamiento del problema. Entonces se deben investigar los hechos con relación al problema, pregunta qué se está pensando, redacción debe ser clara, sin ambigüedad, debe ser factible. Se pueden observar que el fenómeno sin situación de crítica se puede observar y se puede medir. Entonces decimos acá, la tecnología ha estado presente en nuestra sociedad como un medio para el desarrollo de actividades de diversas áreas del conocimiento, trayendo consigo un progreso social y cultural, pero no es el caso para todas las personas, debido a que se han encontrado comunidades rurales con insuficiencia de medios tecnológicos para que los niños y jóvenes puedan tener acceso a la educación con calidad. Entonces, ahí estaríamos mencionando el problema. Aquí cuando hablamos de medios tecnológicos y educación, estaremos mencionando las variables. Luego vamos a mencionar un estudio previo antecedentes. Entonces dice, una investigación realizada en el 2019 determinó que el 60% de los educandos que viven en comunidades rurales no tienen herramientas digitales para el aprendizaje. El 40% posee los medios tecnológicos sin acceso a internet, y el autor y el año de quien dijo eso. Entonces, esa sería como la manera de enunciar el problema de acuerdo a lo que venimos desarrollando. Determinar la importancia de los hechos y la relación con otras variables. Entonces, ya ahí entonces debemos mencionar las otras variables. Entonces, pues no lo va a leer textualmente. Entonces, podemos mencionar falta de medios digitales, falta de electricidad, algo simple. El aumento de la desigualdad en estos tiempos, ¿sí? Porque unas personas tenían trabajo, otras no, pues entonces eso podría implicar que que de pronto sí había el servicio de internet, pero no tenía cómo pagarlo. Entonces esa puede ser como una situación. Bueno, muchas veces utilizamos el árbol de problemas para definir los objetivos. Entonces uno regularmente, yo me acuerdo, siempre hay un ejemplo clásico de por qué, digamos, en esta franja de la mitad se detecta como el problema principal, ¿cierto? El objetivo general. Y uno dice, o la problemática, y uno dice, ¿cuál es la mayor, vamos a poner este ejemplo, cuál es la mayor cantidad de causas por las cuales se dan los accidentes de tránsito? Entonces uno en la parte de arriba entonces señala los problemas. Entonces podemos decir que los conductores no siguen las señales de tránsito. Los peatones también no siguen, los peatones no siguen las señales de tránsito.
El mal estado de las calles también genera accidentes de tránsito. El mal mantenimiento de vehículos también genera puede generar accidentes de tránsito. Y en la parte de abajo, uno ya eso lo vuelve objetivos. Entonces ¿cómo esos problemas los vuelve objetivos? Entonces, en este caso sería capacitar, exigir el estricto cumplimiento de las normas de tránsito a todos los conductores. Eso es algo que yo digo que lo asocio ahorita y que yo creo que eso pasa en todas las ciudades. Los que tienen la motico con el mayor cariño y respeto, muchos aprenden a manejar moto, ¿cierto? Ya saben manejar la moto. Cuando van a sacar el pase es porque tuvieron la oportunidad de comprar de pronto la moto para tal vez trabajar como domiciliario o algo. Entonces, con urgencia necesitan el pase porque pues ya no pueden seguir manejando. Regularmente a estos chicos les dan solamente la parte teórica, pero la parte práctica, sí, ya sabe manejar porque lo ve que llegan en la moto, no sé qué, y se saltan como esa partecita que es fundamental, ¿cierto? Les ayudan a hacer la prueba y que les hacen y bueno, les entregan su pase y entonces cuando salen a la calle es que uno ve la cantidad de problemas. ¿Qué? Porque como no se estudió a fondo, no vieron la trascendencia, entonces usted lo ve que llega el semáforo, está en rojo, mira por un lado para otro lado, se meten, pero si viene un carro, se lo lleva ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no se habituaron a estudiar las normas de tránsito, a ver que esas normas de tránsito, pues, no solamente ayudan a la circulación, sino que evitan accidentes. Entonces, esa es una manera llamamos aquí, árbol de problemas y árbol de objetivos. Se lo digo así como rápidamente para que avancemos, porque todavía no hemos llegado aquí a la mitad. Listo. Otra cosa importante o sea, podemos concluir que el árbol de problema justifica y argumenta el problema, el alcance del proyecto, el impacto del proyecto. El árbol de objetivos, entonces nos argumenta la solución. Es una versión en positivo del árbol de problemas. O sea, en el problema aquí tenemos, digamos, que la parte negativa de lo que queremos mejorar al encontrar esos problemas, entonces vamos a encontrar esos objetivos. O sea, de acá nosotros perfectamente podemos encontrar el objetivo general y los objetivos específicos utilizando esa metodología. Todos los objetivos van en infinitivo, o sea, quiere decir que terminan en are, is. ¿Como cuáles? Analizar, calcular, categorizar, formular, fundamentar, generar, reconstruir, relatar. Y algunos que se utilizan cuando son específicos. Advertir, analizar, basar, calcular, calificar, categorizar, comparar, componer, conceptuar, considerar, etcétera, etcétera. Listo, continuamos acá. Bueno, esto, vamos a ver, la pregunta de investigación. La pregunta indica con claridad qué información debe obtener el investigador para resolver el problema. Está orientada hacia la respuesta que busca la investigación. Todo trabajo de investigación va a girar en torno a esa pregunta. Ayuda al investigador a estar centrado ante toda la investigación, a delimitar el estudio. Entonces, en el caso del tema de los inventarios sería cuál es la causa de esos inventarios estáticos. En el ejemplo que yo les daba, uy, por aquí ya se nos fue algo. De las telas, que era básicamente por problemas de técnicos en producción, ya sea técnicos en producción o operativos por manejo inadecuado del operario de la máquina, y pues eso nos hacía generar esos rollitos. Entonces hay que estarnos preguntando por qué eso, o muchas veces malas instrucciones de la administración, ya sea del supervisor o el jefe de planta, que se confundió. Yo lo vi más clarito, sí, y pues hice la fórmula y sí, no tuve en cuenta algún falla, y pues desafortunadamente hay que aplicar la fórmula y sale un rollo de tela ahí. Ese no es. Y nos quedó malo. Suena muy, muy gracioso, pero eso nos pasaba en algunos momentos. La pregunta de investigación pues, debe ser
clara, relevante, investigable, evocativa. Condiciones que debe tener esa pregunta de investigación: debe tener una relación entre unidades de análisis y una y más variables, debe estar formulada claramente, en términos concretos y forma concisa, que implique la posibilidad de una prueba empírica. Generalmente esa pregunta se inicia con qué, cómo, cuál será, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación existirá, cómo establecer relaciones. Debe tener una unidad de análisis que son los sujetos, los objetos, los fenómenos que voy a investigar, unas variables, características que van a ser valoradas. Debe tener un espacio, una dimensión temporal, el periodo de estudio, y una dimensión espacial, el ámbito, o sea, dónde la voy a estudiar. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cuáles son los efectos sobre el desempeño de los supervisores de proyecto personal del Colegio de Inglaterra como consecuencia de su formación a través de un ambiente de aprendizaje en Cambridge? Entonces aquí la base de la pregunta: ¿cuáles? Las variables, el desempeño y qué consecuencias trae. Las unidades de análisis, entonces Inglaterra, dimensión espacial. Entonces allí tenemos pues como un ejemplo de esa pregunta de investigación. La muestra: ustedes deben definir qué segmento van a estudiar, por ejemplo, los jóvenes de 18 a 25 años, o van a colocar un universo, por ejemplo, puede ser Colombia, y en Colombia vamos a estudiar el departamento de Santander, y en Santander vamos a estudiar la empresa tal. Allí tenemos, entonces el universo de estudio sería Colombia, la población de estudio, departamento de Santander, y la muestra del estudio, la organización tal. ¿Listo? Entonces esa sería la manera de determinar la muestra. El enfoque: cuantitativo, cualitativo o mixto. Puede tener de los uno o de los dos. ¿Listo? Entonces, y esto es como que lo que hay que llenar por allá en el cuadrito que dice enfoque. Entonces, mi enfoque es cuantitativo o cualitativo, solo teoría. O voy a combinar ambos. Entonces, añadir objetivo general y objetivos específicos. Entonces, debe ser un solo objetivo general, el cual debe resolver el problema central, el cual debe buscar mejoras, debe diseñar nuevas propuestas o desarrollar unos métodos alternativos, etc. Continuamos acá. El objetivo general debe ser coherente con el título y la formulación del problema, y los específicos deben responder los resultados esperados en términos de las variables de estudio. O sea, con qué resultados yo voy a demostrar que cumplo mi objetivo. Entonces, esas van a ser nuestras variables, que de alguna manera van con los productos que se obtengan, van a justificar ese objetivo general y la razón del estudio. Bueno, aquí voy a mostrarles un objetivo general de un proyecto: realizar redireccionamiento estratégico del 2022 al 2027 para la empresa MSI Ingenieros Contratistas. Ese es lo que buscamos lograr al final del proyecto. Realizar un redireccionamiento. ¿A través de qué lo vamos a hacer? De unos objetivos específicos. Entonces vamos a diagnosticar inicialmente el estado actual de la empresa para determinar el cumplimiento del proceso gerencial de esa compañía. Se va a realizar el redireccionamiento estratégico del organigrama, misión, visión, valores corporativos, objetivos, políticas, estrategias, planes de acción para que la empresa tenga un mejor desempeño interno y externo. Entonces, ese sería un objetivo específico. Plantear indicadores de gestión y planes y demás aspectos fundamentales para el óptimo manejo y control administrativo organizacional. Actualizar el manual de funciones de los cargos existentes que permitan que la empresa avanzara en la consecución de sus metas. Capacitar colaboradores a nivel de los cambios realizados para lograr un trabajo mancomunado en logro de objetivos de las organizaciones. Probablemente identificado: bajos rendimientos por hectárea en capitales
pertenecientes a familias cafeteras. Este es otro ejemplo. Pregunta de investigación. ¿Cómo lograr que los cafetales pertenecientes a las familias cafeteras de la asociación El Turpial aumenten sus rendimientos por hectárea? Población, los cafetales pertenecientes a las familias cafeteras en la asociación El Turpial. Bueno, igual aquí ya pues, hay otros más ejemplos. Enfoque del proyecto de investigación. Bueno, eso ya lo habíamos tratado. Todo repetido. Entonces, un breve resumen de esa parte. La investigación cuantitativa se enfoca en cantidad, en medición de información mediante números. La investigación cuantitativa es cuando vamos a usar muchos datos numéricos. Se usa para comprender frecuencias, patrones y promedios. La cualitativa se enfoca en cualidades, está buscando el modo de hacer frente a una situación. Es una investigación que se tiene muy en cuenta la experiencia. Se usa para comprender conceptos, opiniones o experiencias. Entonces, la cuantitativa la hacemos a través de encuestas, datos numéricos y objetivos. Y es objetiva. La cualitativa hacemos entrevistas, las respuestas son largas y pues es muy subjetiva porque cada uno va a hablar desde su experiencia. Tipo y nivel de investigación. Entonces hay básica, aplicada, documental, mixta y campo. La investigación básica únicamente busca un progreso teórico. La aplicada, su característica es que se relaciona con la básica porque busca aplicación y consecuencia y uso práctico de ese conocimiento. La documental, básicamente entonces se basa en una consulta bibliográfica, se hace un hermográfico, o sea, un videográfico, analiza información del tema investigado, mixta, pues la combinación de ellas. Y el campo son las características que llevan en el lugar de acción de los hechos, o sea, donde se hace la investigación. Pues la investigación puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. La exploratoria se aplica a problemas de poco estudiados, prepara el terreno para nuevos estudios y aborda temas o fenómenos desde un ángulo innovador y poco estudiado. La descriptiva, pues, es la parte de un fenómeno o objeto que ya se ha estudiado, tiende a cuantificar conceptos, reseñar rasgos, cualidades, atributos. La correlacional mide o cuantifica el grado de relación de las variables con el objeto. La explicativa permite determinar causas de los fenómenos, contribuye a mejorar el entendimiento de un objeto de estudio y ofrece razones de los fenómenos. El tipo de investigación puede ser experimental o no experimental. Experimental, aplicativo, predictivo, explicativo. Aplicativo, supervisar, controlar, calibrar. Predictivo, predecir, pronosticar, prever. Explicativo, evidenciar, demostrar, probar. Y el enfoque, que es la primera, serían cuantitativos estadísticos, la no experimental, relacional, descriptiva o exploratorio, la relacional asocia, correlaciona y relaciona. Descriptivo, igualmente describe, estima y verifica. Exploratorio, identifica, interpreta, determina, define. Y aquí el enfoque es cualitativo. Bueno, listo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué diferencia hay? Vamos a hablar primero de diseño metodológico. El diseño metodológico busca describir e identificar claramente con qué estrategia y procedimientos vamos a lograr esos objetivos propuestos para dar respuesta a interrogantes planteados o confirmar o refutar una hipótesis de un proyecto de investigación. El diseño metodológico debe hacer una coherencia lógica de todos sus componentes. Antes de continuar, vamos a hablar de la diferencia entre método y metodología. Método es el conjunto de procedimientos para abordar un problema y conseguir el objetivo, no es el único. Está enfocado en conseguir la meta de la investigación. Metodología describe, explica y analiza el método de investigación. Estos son los procedimientos
Y la metodología analiza y justifica ese método de investigación. Estudia el método, pero no es el método en sí. Está enfocada en analizar el proceso. Entonces, para tenerlo claro. Bueno, aquí ya lo hemos mencionado. Este es un ejemplo de cuáles son los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar en los estudiantes de tercero de educación primaria en escuelas públicas del Magdalena del Mar en 2008. Entonces, tipo de investigación empírica, enfoque de investigación cuantitativo, nivel descriptivo, la población de los estudiantes, la muestra, estudiantes de tercero de primaria, y la población de estudiantes de la escuela pública del Magdalena. Técnica de recolección, van a hacer una encuesta estructurada, el instrumento, un cuestionario. La técnica de análisis de datos va a hacer un análisis estadístico de esos datos. Listo. Y el plan de trabajo pues se describe cómo vamos a hacer eso, quién elabora el cuestionario, en qué momento lo van a aplicar, etc. Bueno, este es otro ejemplo. Continuemos. Bueno, ya finalizando, técnica de instrumentos de recolección de los datos. Esos instrumentos pues, son los medios físicos con que se utilizan para recoger y registrar dichos datos. En la observación de campo podemos valernos de técnicas de investigación tales como entrevista, el cuestionario, la encuesta, la grabación, la filmación, la fotografía. Por consiguiente, las herramientas o recursos de investigación serían lápiz, papel, grabadora, videograbadora, cámara fotográfica, y hablamos del mismo celular. Bueno, recursos requeridos para la investigación o proyecto. Pues básicamente es describir de dónde van a salir esos recursos para hacer ese proyecto, o sea, hacer como un pequeño análisis de qué costos vamos a incurrir para hacer nuestro proyecto y quién de pronto nos va a financiar. Las referencias bibliográficas. Entonces es armar todas las referencias y pues utilizar la norma respectiva, ya sean normas APA o normas SPONTEC. Pues no voy a entrar en detalle porque digamos que nosotros no lo vamos a revisar como tal, pues en conclusión, pues ese es como el trabajo a grosso modo. Voy a devolverme acá. Vamos a ampliar aquí. A mostrarles finalmente. Observamos esto. Listo. El diagrama que ya hemos visto en la primera hoja. Voy a por acá. Listo, aquí están viendo una hojita de Excel, me confirman, por favor, que acabo de perder. ¿Puede alguno abrir el micrófono y contarme? Hola, hola. ¿Están viendo la hojita de Excel? Por favor, me confirman. No, sí, profe, ya se ve. Oh, listo, entonces el título del proyecto, el resumen, todo listo. Acá están ya viendo el que está diligenciado. ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, es que como pierdo, no puedo ver la imagen aquí, porque la letra está muy chiquita, entonces, por ejemplo, acá lo que vimos, este título del proyecto le faltó, se quedó muy general, optimización de la coordinación de los procesos logísticos mediante la integración de tecnologías avanzadas, le faltó decir en qué empresa, en qué periodo, entonces, es digamos, un detalle que le quedó pendiente ahí al título del proyecto.
digamos, es una evidencia pues, no del ciclo de ustedes, sino de un ciclo anterior. El resumen, este proyecto se realiza, que analiza cómo el uso de las tecnologías emergentes impacta en la coordinación de los procesos logísticos en empresas del sector comercial. Se estudian factores socioeconómicos, tecnológicos, ahí están las variables relacionadas con la cadena de suministro. La investigación combina una revisión bibliográfica, encuestas, entrevistas, actores clave. Se identifican barreras y oportunidades para implementar soluciones digitales efectivas. Los hallazgos se evidencian con mejoras de tiempo de entrega y reducción de costos. Ya lo muestran los beneficios. Este estudio aporta herramientas prácticas para optimizar la logística y fortalecer la competitividad de las organizaciones. Palabras claves, evidentemente, logística, coordinación, tecnología, cadena de suministro, competitividad. Justificación. La coordinación del proceso logístico es fundamental para garantizar la eficiencia y competitividad de las empresas. Con la evolución tecnológica surge la necesidad de integrar soluciones digitales que optimicen tiempos, costos y calidad del servicio. Este proyecto contribuye a comprender el impacto de la tecnología en la logística, propone mejores prácticas y responde a retos del entorno productivo actual, beneficia directamente a empresas del sector comercial, instituciones formativas y actores de la cadena del suministro, promoviendo innovación. Antecedentes, entonces aquí investigaron por allá una revista de la logística en el 2022. Eso es otro que no se me olvidaba. Estamos en el 2025, la idea es manejar materiales de los últimos 5 años, o sea, sería como a partir de 2020. Ya en lo que hablábamos, en estudios o sea, específicos que tienen que ver con el tema. En la generalidad sí podemos de pronto revisar teorías, pues si son temas de administración, pues las teorías de Fayol tienen años, entonces de pronto se pueden basar en alguna de ellas, entonces esas sí se pueden mencionar, pero las que son específicas con el problema que yo voy a solucionar, tienen que ser ojalá de los últimos 5 años, porque ustedes saben, y más en el tema logístico es muy cambiante, en el tema que aborda el tema tecnológico y de TICs, es muy cambiante y cada año hay nuevas soluciones que ayudan cada vez más a mejorar los procesos. El problema identificado, pues claramente aquí baja integración tecnológica, resistencia al cambio organizacional de las empresas, altos costos operativos y pérdida de competitividad. Entonces, eso es el problema identificado que ellos. La pregunta de investigación, entonces, ¿cómo optimizar la coordinación de procesos logísticos mediante la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la competitividad empresarial? El objetivo general, perdón, la población. Entonces, la población será conformada por empresas medianas del sector comercial que operan en entornos urbanos y cuentan con procesos logísticos que le faltó determinar el espacio en Ibagué, en Medellín, en Bogotá, en Colombia, etc. Bueno, ¿a quiénes van a entrevistar ellos? A gerentes logísticos, a coordinadores de operaciones y personal responsables de las decisiones de tecnología y de la cadena de suministro. El objetivo general, entonces, muy bien, en definitivo, analizar la influencia de la adopción de tecnologías avanzadas en coordinación de procesos logísticos para proponer estrategias que optimicen la eficiencia y competitividad empresarial. Tiene 3 objetivos. Identificar factores socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales que afecten la coordinación logística. Evaluar el nivel de adopción tecnológica actual de las empresas y proponer estrategias de mejora. Entonces, para identificar esos, entonces, este es el objetivo, realizar una revisión bibliográfica, recursos, archivos de cómputo, herramientas ofimáticas, Excel, formularios digitales, etc. Resultados, identificación de las barreras. Esperan entregar un informe de investigación como propuesta de mejora de coordinación y presentación y socialización de los resultados. Dentro de esos mismos resultados van a analizar muchos factores socioeconómicos que van en el informe y en el diseño de las estrategias. ¿Listo? Entonces ese es como el enfoque de la investigación, entonces va a ser mixto. Sí, aquí lo dice, cualitativo o cuantitativo. ¿Por qué? Porque tienen un análisis documental y van a hacer encuestas y entrevistas. Nivel de investigación, pues va a ser descriptivo o explicativo, combinamos, porque van a
describir la situación actual por un lado y van a analizar las causas. Entonces, por eso es descriptivo y explicativo. Tipo de investigación, pues aplicada, buscar resolver un problema en concreto. Justificación. La justificación del proceso logístico es un factor crítico de las empresas. El proyecto es pertinente porque identifica oportunidades de mejora. Bueno, aquí de pronto se quedó un poquito corto. Habíamos mencionado que tenía que mencionar, recuerda por allá que eran 4 elementos, que el problema, que pues claramente faltó ahí, pero bueno, digamos que algo pues intentó diligenciar. Yo sé que este tema es complejo, entonces pues digamos no se va a acabar el mundo porque le falten algo. O sea, ¿qué sí es complejo en el término de no que no haya nada? ¿Listo? Porque si ya hay algo que le faltó un poquito, pues, pero que hay que diligenciar cada aspecto. Entonces, marco teórico, entonces lo que estudiaron. Método de investigación es un método inductivo-deductivo porque aparte de la recopilación de datos reales para formular recomendaciones, metodología, entonces ellos van a hacer una revisión bibliográfica, documental, un diseño y aplicación de unos instrumentos de recolección de esos datos, van a analizar esa información y van a elaborar conclusiones. Población de muestra, entonces de 5 a 10 empresas seleccionadas por quienes le quieran colaborar. Técnica, observación directa a través de encuestas y van a hacer una encuesta estructurada y una entrevista semi-estructurada. Técnica, instrumentos de información, encuestas, entrevistas y análisis documental. Recursos requeridos, entonces computadores, acceso a internet, etc. Referencias bibliográficas, en este caso utilizaron 3 libros. En la parte 2, presentaron dos artículos que tienen que ver con el tema. Uno es sobre digitalización de la coordinación y el otro es el panorama y el plan estratégico de la logística. Entonces, acá colocamos lo mismo que colocamos allá, aquí en la primera parte de la técnica. Observación directa, entonces, es lo mismo que aquí en la etapa 2.1, en la técnica, encuesta estructurada, revisada y semiestructurada. Lo mismo que han colocado al otro lado, instrumento, encuesta por Google Form y guía de entrevista, características, el instrumento combina preguntas cerradas y abiertas, etc. Nombre del instrumento se llama Guía de Encuesta y Entrevista de Coordinación. Fue elaborado por Luis Adolfo Patiño, que en este caso serían ustedes, o que colocadas, aquí está el número de la ficha. Instrucciones, o entregar las instrucciones de cómo hacer la encuesta y nos presenta la encuesta y la entrevista con las preguntas. Que es lo que me imagino que irán a hacer la gran mayoría. Una encuesta. El análisis de datos, entonces, nos describe, dice, con base en la información obtenida, la encuesta estructurada y la entrevista, se evidencian los siguientes hallazgos. O sea, eso son como lo que les dijo las encuestas. Entonces, determinaron unas funciones que tienen que un hallazgo en el cargo y funciones logísticas, en los procesos coordinados, en las tecnologías utilizadas, en dificultades encontradas, en apertura de nuevas tecnologías, en áreas de mejora y en recomendaciones. Importantísimos. Interpretación. Los resultados muestran que las empresas, esto es como una semiconclusión. Y finalmente están pues todas las conclusiones que hacen parte del informe final. Teoría, esa es como la secuencia y el orden lógico, que es de mucho trabajo de coordinar, porque pues lo que buscaba era de buscar como unas palabras muy sencillas y claras para este tema, porque pues, es un tema bastante pesado, de que ustedes no vean con susto el cuadro. Entonces, ustedes tienen mi número, Leo, o si no, o me encuentran en el grupo de WhatsApp, creo que yo, no, en el grupo de WhatsApp no estoy, 320-220-4110. Entonces, quien de pronto quiera las diapositivas,
me escribe mañana temprano y yo se las facilito, y lo mismo los ejemplos. Yo hablaré con la instructora si de pronto me permite darlos aquí en alguna parte del curso para que ustedes puedan tener acceso a ellos, o simplemente me escriben y yo les facilito ese que ya tengo yo ahí licenciado, pues para que ustedes se guíen, o sea, porque digamos que allí se ve la relación que hay en todo el hilo. Ya saben que hay que mejorar el título, el contexto y creo que era la justificación, porque pues no está acorde como lo que hicimos en la conferencia. Entonces, chicos, eso era lo que yo les traía para el día de hoy. Pues traté de explicarlo de una manera muy tranquila para que ustedes lo puedan ajustar, y guarden ese formularito, pues más adelante de pronto en su empresa lo pueden llegar a aplicar para solucionar un problema y hacerlo como de una manera académica, muy bien presentada y muy resumida. ¿Listo? Pero entonces esa era lo que les traía para ustedes para el día de hoy. Y pues sobre la Doctor, una marcha, pregunta. señor. Vea, usted me Sí, podía dime. regalar su número de teléfono. Sí, señor, aquí lo acabo de colocar en el chat, 320-220-4110. Ok, muchas gracias. Listo, sí, como tú estás en el grupo, entonces de pronto pues usted lo publica en el grupo, porque pues por el momento no estoy en el grupo. Entonces, para que lo compartan con los chicos el resumen y las diapositivas. Listo, yo pienso que mañana, y lo mismo, bueno, ya quedó con mi número. Apenas yo la conferencia la subo a YouTube. Entonces, yo pienso que mañana sobre el mediodía yo ya la debo tener. Entonces, me pueden escribir y yo con el mayor de los gustos se la facilito, para que la tengan de primera mano y pues comiencen a trabajar. De igual, nosotros tenemos unos horarios de atención, o yo tengo unos horarios de atención. Ay, no lo tengo acá en esta. Perdón, voy a sacar otra, mira que esta sí está actualizada. Listo, va. Los días martes de 5 a 6, ustedes me escriben por WhatsApp. Aquí está nuevamente mi número: 320-220-4110, y de 5 a 6 yo puedo atenderlos. Pues me escriben primero al WhatsApp y nos encontramos por un enlace de Meet, y así como nos estamos viendo acá, yo los escucho, o dependiendo de la pregunta que ustedes me hagan. Si es muy sencilla de responder por WhatsApp, se la respondo en el momento, siempre y cuando pues esté sentado aquí en el computador. Muchas veces yo los entiendo, me escriben sobre el mediodía cuando de pronto tienen su hora de almuerzo y eso. Yo todavía tengo un chico que está en colegio, entonces a veces salgo a recogerlo y me escriben cuanto 2:30, 1, bueno, se cruza con el almuerzo, entonces uno entiende o me llaman, profe, que si yo lo que le pueda contestar por el celular, bienvenido, pero si ya toca enviar consultar material, si toca que me den esperita a las horas de la tarde para volver yo a estar aquí sentado en el computador, porque pues estando en el tema de la recogida del chico y el almuerzo, pues no estoy frente al computador. Entonces espero que los sepan entender. Regularmente me pueden contactar a mí de 8 de la mañana. Yo digo a 6 porque regularmente de 6 a 8, 9, regularmente hay conferencias y eso. Entonces, pues de pronto en ese momento no le contesto en el momento, sino contesto el otro día, pero de todas maneras yo les atiendo los mensajes con el mayor de los gustos. Listo, chicos. Entonces, eso era la información. Agradecerles a Jacqueline, a Lina, a Christopher, a Johnny la participación, a Manuel David. Creo que habían otros dos o tres chicos, pero pues no tenían algunas otras actividades. Y pues es comprensible. Y no, nada.
Con mucho gusto para servirles. Listo. Bueno, entonces dejaríamos Muchas gracias, la instructor. grabación. No, señor, con el mayor de los gustos.